Buenas tardes a todos, bienvenidos a Los Guzmanes. En nombre de la Diputación me toca hoy cerrar este ciclo de conferencias que empezó en Becedas en abril y que hemos dedicado por todos los rincones de la provincia, también con esa exposición con miembros de la institución Gran Duque de Alba y con artistas que han querido acompañarnos con esos grabados que hoy están en el claustro de este palacio de los Mújica o de los Guzmanes. A mí me toca saludaros a todos, a las personas que me acompañan en la mesa, director de la institución Gran Duque de Alba, Maximiliano Fernández y José Antonio Calvo, vicerrector de la OCAD, profesor, gran amigo también y que presentaré a continuación, será nuestro ponente de hoy. También saludar al coronel Perechao del Archivo General Militar de Ávila, profesor de la OCAD, Beatriz Jiménez y miembros de la institución Gran Duque de Alba también que nos acompañáis y público asistente. Me toca presentar a José Antonio Calvo, doctor en Teología, doctor en Historia Medieval. Fue mi director en el Colegio Mayor Tomás Luis de Victoria, Salamanca, profesor en la Pontificia de Salamanca, profesor en la Universidad de Salamanca, profesor visitante en la San Dámaso, doctor en Teología, doctor en Historia Medieval, canónigo de la Catedral, director del archivo. Ha tenido estancias docentes en América, en Estados Unidos, en Italia, diplomado en archivística también por el Vaticano y en arqueología, así que bueno, podríamos hablar largo y tendido de todas sus publicaciones, de sus más de 100 artículos, más de capítulos de libros, pero creo que bueno, es sobradamente conocido, vicerrector también de la UCAB y miembro, por supuesto, de la institución Gran Duque de Alba, miembro de número y coordinador del área de Historia, así que también de la Real Academia de la Historia, que también estamos muy orgullosos de tener entre las filas de la institución Gran Duque de Alba a académicos de la Real de la Historia. Por mi parte, nada más, cedo la palabra al director de la institución Gran Duque de Alba, Maximiliano Fernández, para que continúe con la presentación. Muchas gracias, don Eduardo, diputado de Cultura. Pues una satisfacción también para la institución Gran Duque de Alba llegar al final de este ciclo que empezamos el 29 de abril en Becedas, continuó en Sotillo de la Grada, Piedrahita, Arenas de San Pedro, Alba de Tormes, Millán, Villanueva de la Ceral, San Bartolomé de Pinares, Portarredura y Ávila. Ha sido un ciclo interesante que ha coincidido además con una serie de exposiciones de grabado que hemos traído, que tienen también en el patio de armas aquí dentro de los Guzmanes, en el Palacio de los Mújica. Y un poco más se podría añadir muchísimo a la presentación que ha hecho Eduardo Duque de nuestro conferenciante de hoy, porque tiene una formación muy amplísima y especializada, estudios eclesiásticos en teología dogmática, geografía y historia, con ampliación de estudios en historia del arte, diplomado en archivística por la Escuela Vaticana y en arqueología por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Ya ha hablado Eduardo de sus doctorados y de su rica experiencia docente como profesor de Historia en la Universidad Católica de Ávila y en la Universidad Pontificia de Salamanca, y con estancias docentes también en Estados Unidos y en Italia. Un gran bagaje investigador, es investigador del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, y también destaca sus investigaciones en la institución Gran Duque de Alba como miembro de número muy activo y muy productivo. Ha señalado también Eduardo algunos cargos o responsabilidades muy significados como director académico del Instituto Europeo de Estudios Internacionales con sede en Estocolmo, director de la Cátedra Ruffini de la Universidad Pontificia de Salamanca, coordinador, como hemos dicho, de la sección de Historia de la institución Gran Duque de Alba, también el volumen 7 de la Historia de Ávila, de próxima aparición, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, director del Archivo Diocesano y vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Ávila. Tiene muy valiosas publicaciones, algunas de ellas en la institución Gran Duque de Alba, como la dedicada al monasterio de Santa María de Burgondo,
la documentación abulense en el archivo de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos, la construcción de la identidad católica, el testimonio de Santa Teresa en el proceso de canonización de San Pedro de Alcántara, la Iglesia de Ávila durante los siglos XVI y XVII y la supresión pontificia del convento de franciscanas terciarias de Santa Isabel de Ávila. Finalmente, puedo decir que es un conferenciante también muy solicitado y muy reclamado tanto en España como fuera de España, y que hoy seguramente nos va a dar una visión interesante desde el punto de vista de la antropología y también desde el punto de vista sociológico sobre los territorios humanos de las fundaciones de Santa Teresa. Pues nada más por mi parte, agradecerte, José Antonio, que una vez más hayas estado dispuesto a colaborar en todo lo que te hemos pedido desde la institución. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Saludo al diputado de Cultura, Eduardo Duque, amigo de muchos años, especialmente desde los años de Salamanca. Y bueno, pues también pues uno se siente orgulloso también de que gente que ha estado un poco a su cargo, pues ahora ostente cargos de responsabilidad en la Diputación, y bueno, pues también es un orgullo y también una alegría. Al señor Fernández, el director de la institución, muchas gracias también por confiar en mí en esta conferencia, y también pues por tenerme al frente del área de historia, y bueno, pues también compartiendo la gestión de la propia institución Gran Duque de Ávila. Y bueno, sin más, son ahora mismo... sí, por favor. De lo que se trata, algunos me preguntaban, bueno, ¿vas a hablar de las fundaciones? Yo no me atrevo a hablar de las fundaciones, teniendo a los carmelitas en Ávila. Lo que voy a hacer es tratar de interpretar por qué Santa Teresa funda así y aquí. Es decir, vamos a situarnos en la época, los protagonistas, qué estaba sucediendo en España para que Santa Teresa fundara así y en esos lugares. Cuando ahora tenemos esas 17 fundaciones que conocemos de sobra, hay razones por las que de alguna manera se están haciendo en estos lugares y de esta manera, y qué está condicionando la figura y la presencia de Santa Teresa. Ahora en los medios salía y de alguna manera les presentaba cómo Santa Teresa ha dejado grandes herencias. Su obra y sus hijas son las dos más características. Conocer dónde funda nos da también la clave de qué modelo o qué planteamiento está haciendo para sus monasterios. Bueno, vamos a ir desarrollando. El proceso es largo, pero prometo, como digo, puntualmente terminar a -5. El territorio de las 17 fundaciones, pues básicamente tenemos que decir que ella no sale de Castilla. Es un dato importante porque eso define también su propia idiosincrasia. Es decir, las 17 fundaciones, ahí tenemos, las conocemos perfectamente, desde la fundación de Ávila, luego pasa esos 5 años y luego ya en 15 años funda las 16 fundaciones, algunas en 2 años, en 2 años, como sabemos. Conocemos todas: Malagón, Toledo, Valladolid, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Jaén, Sevilla, Calatrava de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos. Como sabemos, ya viniendo a morir a Ávila, venía de fundar en Burgos, y bueno, pues la duquesa de Alba parece que venía mal el parto, y ella pues hace esa obra de caridad que a nosotros nos ha valido el no tener su cuerpo entre nosotros, pero bueno, pues una obra de caridad bien merece el no tenerla hoy entre nosotros. Santa Teresa, como digo, escribe además una obra donde va narrando cada una de las fundaciones. Es interesantísimo, y analizarlo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista incluso económico, social. Es interesantísimo cuando ella pues cuenta, por ejemplo, en Salamanca, cómo ella está celebrando la fiesta, está celebrando la inauguración, y esa noche pues hay fiesta en Salamanca, como no podía ser menos, y ella vio que la casa estaba abierta, tenía un agujero enorme, y dice, válgame Dios, el primer día que he puesto el Santísimo, viendo al Señor por la calle, ¿no? Ya para ella le conmovió mucho el poder celebrar la Eucaristía en una casa que se le estaba cayendo. Bueno, Santa Teresa tuvo en Salamanca 5 casas, todavía hablan de las casas de Teresa, tuvo 5. Aquí en Ávila, como sabemos, básicamente se centra en esas 2 fundaciones, una que la funda ella directamente, y otra que al cabo de 350 años se termina fundando también en su nombre, como el monasterio de la Carmen. Bueno, aquí vemos el territorio, como digo, ella funda en Castilla, y además vamos a ver por qué no le gusta el mar. Lo más cercano que funda el mar es Sevilla o
en Calatrava de la Cruz, en Murcia, y así todo Sevilla, porque es la gran capital en este momento, la gran capital es Sevilla. Ella lo pasó mal en Sevilla, tenía que fundar en Sevilla, es como hoy no fundar en Madrid, no fundar en Madrid porque Madrid entonces no es nada. Hoy parecería razonable que hubiera fundado también en Madrid. No se acerca al mar. ¿Por qué no se acerca al mar? Lo vamos a ver a continuación. El territorio, como digo, es básicamente la corona, bueno, básicamente no, exclusivamente la corona de Castilla. Corona de Castilla, que está viviendo también un proceso muy intenso de centralización y muy intenso también de expansión por los territorios. Estamos en la época más expansiva de la propia corona de Castilla. Así como la corona de Aragón se ha trasladado sobre todo al Mediterráneo, la corona de Castilla, como sabemos, ha lanzado sobre todo a América, y esto lógicamente va a tener una consecuencia grave o importante dentro del territorio nacional. Bueno, por analizar un poquito la época, arrancando un poquito antes, la época lógicamente arrancaría con la abdicación del emperador. En el año 1555 el emperador está cansado de luchar, ha luchado permanentemente, toda su vida ha sido luchar, desde 1517 prácticamente entra luchando en Castilla y prácticamente muere luchando, que termina, como sabemos, luchando contra los mosquitos, termina muriendo por esa picadura del mosquito. Pero bueno, en cualquier caso, el emperador entrega a su hijo Felipe la orden del Toisón de Oro en el 55, del Fondo Condado, y en el 56 le entrega casi todos los otros territorios, los más importantes sobre todo la península ibérica, Castilla, Canarias, las Indias, la corona de Aragón, las posesiones en Italia y sobre todo las grandes posesiones en América. Bien. Ahí tenemos la llegada del emperador Ayuste, lógicamente en el año 56, como sabemos, él prácticamente, se hemos ido a Ayuste todos, en el año 58, como sabemos, el 21 de septiembre, muere de paludismo. Como digo, el que ha luchado contra tantos termina bajo una picadura de un mosquito, pues, en las aguas de los estanques de Ayuste, ¿no? Mi maestro, José de Tellechea, trabajó esta última jornada del 21 de septiembre del 58. Bueno, Santa Teresa en este momento todavía, como sabemos, está en la Encarnación. Ella vive en la Encarnación y de allí no saldrá hasta el 1562, donde de momento, como vemos, no interfiere la figura de Carlos V. Bien, en el caso de Felipe II, que es el gran monarca que va a determinar toda la obra pública de Santa Teresa, tanto sus escritos con cartas incluidas al rey, como, lógicamente, todo lo que tiene que ver con esos 20 años de fundaciones, Felipe II, bueno, pues hereda de su padre un conjunto enorme de territorios. Esto va a marcar, más de lo que parece, la fundación de Santa Teresa. Y decimos, ¿y qué tienen que ver? Tenemos cartas de la propia Santa Teresa explicando y contemplando lo que está sucediendo en Europa, y ella también imaginando cómo su lucha, o la lucha que el emperador está haciendo, el emperador Felipe II no era el emperador, pero era más emperador que su tío, Fernando. Es decir, porque realmente el que tenía todo el territorio era fundamentalmente él, pero el emperador del Imperio Alemán era Fernando, el tío de Felipe II. Y en esa lucha que Santa Teresa está percibiendo en Felipe II y en sus generales, también ella la quiere trasladar a sus monasterios, una lucha espiritual, pero al fin y al cabo una lucha que ella quiere de alguna manera vivir. Bueno, como sabemos, la gestión de Felipe II es muy compleja, terminará además integrando a partir de 1580 el reino de Portugal, y eso le abre al mundo entero. En este momento, como conocemos, pues ciertamente la inmersión de Portugal convierte a Felipe II en el gran protagonista del siglo XVI y casi, sin me apura, XVII y XVIII. A veces yo les explico a los chavales, a los alumnos, que identifiquen dónde está hoy el cristianismo y el catolicismo en el mundo, y que pongan la foto junto a la imagen del gobierno de Felipe II, tal cual. Felipe II fue el gran promotor de la teología católica, y eso ciertamente hace que la figura de Felipe II sea fundamental también, lógicamente, para para esa expansión del cristianismo. La confesionalidad católica en los territorios va a ser determinante de cara también, lógicamente, a la gestión. Bueno, evidentemente Felipe II se va a concentrar, él recibe de su padre
una leyenda, una información que es, de alguna manera, la obligación de compartir con su tío el imperio, y segundo, sostener la causa de la catolicidad. Esa encomienda que le hace Carlos V a su hijo Felipe, sostener la causa de la catolicidad, Santa Teresa la va a trasladar también a sus monjas. Ella recibe la misión de Carlos V a su hijo como una misión de lucha en sus propios monasterios, en esos palomarcitos que ella ha ido creando. Bueno, como sabemos, Felipe II finalmente en el año 59 se traslada y se instala definitivamente en Madrid. Solamente en el año 80 va a tener un momento de presencia en Portugal, pero básicamente va a gestionar todo su territorio en torno a los lugares que hay alrededor de Madrid. Desde el año 1562 Madrid se convierte en la capital de España, pero bueno, todavía es una capital un poquito, digamos, muy pequeña, ¿no? De hecho va a cambiar, todavía va a volver a Valladolid con Felipe III, va a volver a Madrid, etc. Bien. Él va a llenar todo alrededor de reales sitios. Tiene el Palacio Real en el año 1734 con Felipe V, bueno, pues como sabemos termina quemándose y construyendo el Palacio Real actual, y de alguna manera pues él a través de esa gestión va a coordinar todo el territorio. Bueno, Felipe II tiene una segunda característica, y es que él despacha personalmente todos los asuntos. La figura de Felipe II, frente a las anteriores, ya con Isabel la Católica y con Carlos V, pero sobre todo Felipe II, es fundamental su figura porque él despacha todos los asuntos, con lo cual la propia imagen del rey resulta que hay que cuidar ese rey. Es decir, un Enrique IV o un Juan II, los Trastámaras, es decir, estamos hablando de figuras fundamentalmente, digamos, con una injerencia en el reino muy pequeña. El hecho de que Felipe II sea un rey que verdaderamente reina y que además gestiona sus territorios, pues hace que, lógicamente, su figura se convierta en algo que hay que cuidar. De nuevo vuelvo a la oración que Santa Teresa pide por el propio rey, porque es la figura fundamental en la propia gestión de este territorio y de esta, como digo, catolicidad. Bueno, la situación que vive Felipe II con el famoso secretario Gonzalo Pérez y Antonio Pérez, pues lógicamente genera también una dificultad que vamos a ver a continuación. Bueno, el imperio de Felipe II, podríamos hablar un poquito de él. Ese imperio básicamente sería el siguiente. Como conocemos los territorios, no me meto mucho en esto, tenemos unos grandes territorios. El propio escudo, como vemos, está identificando los territorios que él tiene bajo una sola corona. Ese escudo nos habla de Portugal, en la época ya del 1580, Castilla, León, Granada, Aragón, dos Sicilias, Borgoña, etc. Este territorio, ¿por qué Santa Teresa, y yo me pregunto, ¿por qué Santa Teresa, si el rey lo es de todos estos territorios, solamente funda en Castilla? Probablemente porque su imaginario, el concepto territorial, que nosotros hoy hablamos de esa unidad, no era tan definido. Para Santa Teresa el territorio era Castilla, y por tanto no podemos imaginar que ella está fundando en Aragón. Para Aragón es otro reino, aunque sea el mismo rey. Esto es importante, de alguna manera nos está dando la clave de la comprensión que ellos tenían en la propia concepción. Es verdad, sin embargo, que por ejemplo Ana de San Bartolomé va a fundar en Amberes, es decir, que sus hijas sí que van a salir del territorio. Me llama la atención que no tardan en fundar en América. Es curioso, porque los franciscanos o agustinos, dominicos, rápido fundan en América. En el caso de las carmelitas, tardan mucho en fundar en América. Estaríamos hablando del siglo XVII. En el caso de las hijas de Santa Teresa, las primeras sí que van a fundar en los territorios de la monarquía católica. Es interesante, ella desde luego no lo va a hacer. También es verdad que, bueno, son 17 fundaciones, que no es poco. Bueno, esos territorios habría que verlos. Otro dato que también es interesante, cuando uno piensa en Santa Teresa, claro, Santa Teresa tuvo 11 hermanos, ¿no? Ya eran 12. El rey, Felipe II, también tuvo, Santa Teresa vivieron todos los hermanos, los 12 hermanos, ¿no? En el caso de Felipe II, es llamativo que solamente le sobreviven 2.
De todos los hijos que tiene, esto vamos a meternos un poquito en los protagonistas de la época, la primera interpretación, él quiere sobre todo casarse, volver a unir las coronas de Portugal, como digo, lo va a conseguir a partir de 1580, y lo que se va a casar es con su prima, con la hija de Catalina de Austria, Sofía de Carlos V, con su prima, María Manuela de Portugal, y va a tener un hijo, el famoso príncipe Don Carlos. Aquí hay un asunto que podríamos trabajar, que es la muerte del príncipe Don Carlos, hasta qué punto fue protagonista el rey. Claro, nosotros ahora sería muy difícil analizar la figura del rey, pero ahí entraría también la famosa leyenda negra que acompaña la figura del rey y que probablemente va unida la leyenda negra contra el rey y la leyenda negra contra la Iglesia. Todo lo que ataquemos a Felipe II estamos atacando a la Iglesia. ¿Quién va a atacar a la Iglesia? Fundamentalmente sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los carlistas de Guillermo de Orange y los turcos y demás. Ya iremos viendo un poquito rápidamente. La muerte del príncipe Don Carlos probablemente fue dura para el rey. Él le metió en la cárcel porque entre otras cosas se alió con los carlistas holandeses, entre otras cosas. Pero lógicamente la muerte en la cárcel todavía no está muy clara, y ciertamente pues probablemente algo de protagonismo pudo haber tenido el rey, aunque esto ciertamente forma parte de la leyenda y no es para nada probable. Bueno, luego se casó con su tía, María Tudor. Bueno, como sabemos, no tuvo hijos. Hay una pretensión de recuperar el anglicanismo, de recuperar la Iglesia anglicana para la catolicidad, pero ciertamente no lo va a conseguir porque, bueno, pues lógicamente la muerte de María hace que su media hermana Isabel, lógicamente, no vuelva otra vez al anglicanismo, y además de una manera bastante más agresiva, ¿no? Probablemente todo lo que tenga que ver con la famosa batalla o la Armada Invencible tenga mucho que ver con, lógicamente, esa pretensión de Felipe II de recuperar Inglaterra para la Iglesia, pero no lo va a recuperar. El tercer matrimonio que tiene Felipe II es con Isabel de Valois, de la que van a nacer dos hijas, Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, que es la primera hija que le sucede, y Catalina Micaela, que, como vemos, va a morir un año antes de la muerte del rey. Es interesante porque el matrimonio con Isabel de Valois marca el final de la batalla contra los franceses. También los franceses, lógicamente, son pequeños enemigos que tenemos en casa. Y finalmente el último matrimonio es con Mariana de Austria, de la que van a nacer 5 hijos, que solamente Felipe III le sobrevive. De todos los hijos que tuvo Felipe II, solamente le sucede 2. Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, y Felipe III. También a los reyes se les morían los hijos. La natalidad. Y yo entonces ahora me pregunto por qué Santa Teresa, con todos los hijos que tuvo su padre, pues ciertamente sobrevivieron y pudieron llegar a adultos. La mayoría terminaban en América, como sabemos. Todavía las hijas se casaron aquí. Tuvo todavía una hija monja, la Catalina tuvo todavía una hija que nació en Alba de Tormes, y todavía sucedió precisamente su tía. Entró el año siguiente de la muerte de su tía en Alba de Tormes. Bueno, pues interesante, cómo Santa Teresa mantiene, y todos los hijos de todos los hermanos de Santa Teresa sobreviven. Curiosamente, aunque el propio Felipe II no consigue que sus hijos sobrevivan, y de hecho pierde varios herederos varones, que hubiera sido la muerte de todos los varones, hubiera provocado la entrada de una nueva dinastía en España y hubiera sido una dificultad. Bueno, la corte del rey no me meto demasiado porque el tiempo va deprisa, y ciertamente lo que me importa es avanzar en algunas ideas que nos ayudan. Bueno, ahí tenemos los palacios que él, más o menos, como digo, va a vivir, sobre todo el del Escorial, donde sabemos finalmente va a ser incluso enterrado, ¿no? Va a vivir prácticamente los últimos años de su vida, allí va a morir y allí va a ser enterrado. Felipe II convierte el Escorial en su monasterio, en su propio monasterio. Son reyes monjes, que viven prácticamente condicionados por la propia experiencia espiritual. Bien, otro asunto que sería interesante tratar es el tema de por qué Santa Teresa va a fundar en pobreza. Conocemos
que Santa Teresa funda en pobreza, probablemente por inspiración de San Pedro de Alcántara. Había dos formas de fundar en rentas o fundar en pobreza. ¿Por qué Santa Teresa funda en pobreza? Probablemente porque, dos razones, las rentas se podían robar, se podían, usurpar, y también que las rentas cada vez valían menos. Es como ahora, uno mete 100 euros en el banco y lo que tiene cada vez es menos dinero. Santa Teresa está viviendo una época de bancarrotas y de excesos en las rentas, es decir, están pidiendo las rentas cada vez valen menos y por tanto ella prefiere fundar en pobreza, es decir, que los monasterios, los palomarcitos, van a ser pequeños monasterios de 12, 13, antes llega a 17, luego baja otra vez, y realmente ella piensa siempre en los 12 apóstoles, pequeños monasterios que con poca comida se puedan sustentar, pequeñas comunidades que se puedan sustentar con poco dinero, frente al gran monasterio de la Encarnación, con cientos de personas que viven allí. Eso sería la ciudad de los carmelitas que dice Nicolás. Es decir, la ciudad de los carmelitas es inviable que viva sin rentas. Sin embargo, en la época en la que está viviendo Felipe II, que estamos hablando de bancarrotas, de varias bancarrotas, en el 1557 se produce una gran bancarrota y luego sucesivas. La muerte del rey está marcada por 3 bancarrotas, con lo cual realmente la situación económica es muy complicada, fruto probablemente también de la llegada de América de muchos metales. Hay mucho dinero circulando, la inflación es enorme y ciertamente el dinero cada vez vale menos. Santa Teresa eso lo sabe y por eso probablemente también va a fundar precisamente en pobreza, inspirado por San Pedro de Alcántara, pero con mucha inteligencia también a la hora de la gestión. Bueno, pues habría que hablar de esa gestión. Felipe II, como vemos, gestiona todos sus territorios, incluso en este caso, que es la petición para que concedan al duque, perdón, ahí vemos que el muy querido duque, justísimo duque, muy charla, etcétera, está pidiendo un favor, y entonces él al final incorpora, porque esta cosa a que yo soy tal cual, etcétera, no sé, lo leo aquí muy mal, pero es decir, el propio rey interviene para decir, esto lo he visto, lo apruebo y por favor concédase. Curioso, yo el rey está firmando abajo, aquí no lo se ve bastante mal, pero está pidiendo justamente que la petición que se está haciendo al Papa, pues él de alguna manera la pueda también refrendar con esos papeles. Bueno, el rey, como digo, está interviniendo muy poderosamente y, por tanto, la figura del rey es muy importante en las gestiones del territorio. Ahí tenemos, toda la gestión de los territorios, los distintos impuestos. Si hay rentas también se cobran impuestos. Hay impuestos ordinarios, como sabemos, la alcabala, las tercias reales, y extraordinarios, los servicios, los billones, pero también había impuestos a la iglesia. No es que la iglesia no paga impuestos. La bula de cruzada, el subsidio, el excusado, las tercias reales. Es decir, si tengo rentas, tengo que pagar al rey también por las rentas que tengo. Si tengo pobreza, ese dinero lo administro. Será poco o mucho, pero lo administro. En las Carmelitas de Toro hay una campana que cuando las monjas tienen necesidad de comida, tocan la campana. Bueno, pues realmente es una manera también de acceder. Realmente las monjas nunca tocan la campana porque siempre tienen bienes suficientes para poder vivir. Pero hay una campana cuando de alguna manera la gente sabe que si hay necesidad, la gente les lleva. Vivir en pobreza significa vivir de la providencia de aquellos en los que vivo. Sí que es verdad que Santa Teresa en eso también fue muy lista. Nunca fundó en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos. La fundación en Malagón, que estaba ahí, Malagón y malamente se funda, pero ciertamente las otras son fundaciones en lugares ricos, en lugares que le pueden proveer de bienes. La fundación en Medina, la fundación en Ávila, son lugares asegurados para poder subsistir. Y aquí tenemos, después de 500 años, 450 años, las monjas perfectamente atendidas, evidentemente, pues en una austeridad que conocemos todos. Por tanto, la situación de la bancarrota, año 57, año 75, año 96, hay permanentes, bancarrotas, la guerra empeora toda la situación económica y por eso en la gestión económica es muy importante para la subsistencia de las monjas. Repito, las dos condiciones que ella hace es pequeños monasterios, fáciles de atender,
con un pan mal repartido que tenemos para las 12 y, lógicamente, no tener rentas que me puedan robar, que me puedan quitar, que me puedan usurpar y que yo tenga que pagar impuestos por esas rentas, sabiendo que además las rentas cada vez valen menos. Sería interesante, en ese sentido, analizarlo también en el estudio del libro de las fundaciones. Bien. Bueno, problemas internos que ella está viviendo de una manera particular, sería recordar cosas que conocemos perfectamente. Problemas internos, básicamente los conocemos. El problema protestante, también algo del príncipe don Carlos, que bueno, podemos hablarlo, la rebelión de los moriscos, algo de Antonio Pérez y sobre todo el final del reinado de Felipe II, que va a marcar también, lógicamente, el final de la época. Santa Teresa muere en el año 62, ella está viviendo, digamos, una época más o menos buena de Felipe II, pero claro, lógicamente las guerras se mantienen y ella está experimentando también en sus monasterios esas guerras. El problema protestante es fundamental. Tenemos que decir que bueno, si me meto mucho en esto, yo creo que lo conocemos, tanto los protestantes en Ginebra como en Escocia, también en los Países Bajos y sobre todo los protestantes, digamos, de Alemania. Interesante, el índice de libros prohibidos. Santa Teresa, en el índice de libros prohibidos, le meten casi todos los libros que más le gustaba leer a ella. Por tanto, pues en ese momento, bueno, primero la Biblia, en el año 1554 hay un primer libro, un primer índice de las Biblias en romance, y luego, como sabemos, sobre todo el de Valdés de 1559, el de Quiroga del 83, hasta el 1790 hay algunos índices. En el índice le meten a Santa Teresa la mayoría de los libros que a ella le han gustado leer. Bueno, ella percibe entonces que el problema protestante es más grave, porque cuando a uno le tocan lo que a él le gusta, lógicamente pues están percibiendo de una manera grave. Es curioso, por ejemplo, en Santa Teresa no aparece nada el problema judío. Ella no habla para nada del problema judío. De hecho, cuando pide, ella habla así a veces de la negra honra y estas cosas, pero cuando pide la copia del expediente de limpieza de sangre de sus tíos, pues efectivamente lo pide porque necesita a su hermano en América para poder ganar rentas, para poder tener dinero para fundar, entre otras cosas, San José. Ella ni se refiere a los pobres, ni se refiere a los judíos. Para ella es un problema en el que no entra. No quiere entrar. Bueno, interesante, no quiere entrar. Bueno, pues probablemente también la época está muy marcada por esa situación. Sobre todo el tema del protestantismo sí que, sin embargo, va a entrar de una manera muy poderosa. Ella no entra en el tema de los pobres, no entra en el tema de los judíos, pero entra de una manera particular en el protestantismo. Es decir, para ella esta es una lucha que hay que ganar. Y se lucha hacia afuera con las armas y hacia adentro con la oración. Sus palomarcitos son lugares de oración contra los protestantes. Y bueno, ahí tenemos los distintos focos, el de Valladolid con el proceso de Agustín Cazalla, canónigo de Salamanca, capellán de Carlos V, y el proceso de Sevilla, ¿no? El proceso de Sevilla, y este es el de Valladolid, ¿no? Los autos de fe, los grandes autos de fe, que son sobre todo manifestaciones de vida católica, y manifestaciones no tanto por el reo, que al final era lo de menos, sino esa ostentación, esa lucha, lógicamente, de la, digamos, de la fe. Santa Teresa va a percibir de una manera particular la situación del protestantismo y lo va a trasladar también a sus monjas. Bueno, aquí no me meto mucho en el caso del príncipe don Carlos, pero esto probablemente, tengo que decir, cuando Felipe II muere su primogénito, se queda sin herederos. La muerte de un heredero es fundamental, o sea, la vida de un heredero es fundamental, porque si no hay herederos varones, el que sucede será de otra dinastía, porque se casará su hija con alguien o vendrá alguien y vendrán guerras. Felipe II, por eso yo me resisto a pensar que Felipe II mandara expresamente matar a Carlos II. Otra cosa es que efectivamente, Carlos II no fue Carlos II nunca, sino el príncipe Carlos, porque efectivamente nunca realmente, es decir, otra cosa es que le metieran a la cárcel, estaba verdaderamente desquiciado y había hecho una apuesta por el protestantismo calvinista con Guillermo de Orange, que cuando viene a España a reivindicar problemas de los Países Bajos, pues este se alía con él, contra su padre. Yo entiendo que un rey como Felipe II tiene que tener, pues ciertamente, cuando llega Edmond, pues ciertamente tiene que, de alguna manera,
Claro, pero esto genera, en torno a Felipe II, lo que vamos a llamar una leyenda negra. Esto es importante porque probablemente todo lo que se diga de Felipe II y todo lo que se diga del catolicismo se está diciendo contra la Iglesia. O sea, todo lo que se dice contra Felipe II se dice contra la Iglesia. Y también al revés, toda la lucha contra España se va a hacer en la lucha contra Felipe II y contra la Iglesia. Claro, ¿quiénes van a ser los enemigos de España en el siglo XVI? Pues básicamente Francia, Holanda, en un sentido Italia, en un sentido, porque Italia va a ser un poco variable, y sobre todo Alemania. Cuando lleguen los americanos, a partir de la independencia de América, que son casi todos calvinistas, tenemos la máquina más poderosa de hacer contra la Iglesia Católica y contra España, que es Hollywood. Si uno piensa en Hollywood, el esquema es muy sencillo. Cuando uno hace películas de la conquista y evangelización de América Latina, América del Sur, español malo, indio bueno. Así de simple. Cuando uno ve las películas del oeste, los westerns, siempre, indio malo, colono bueno y piadoso. Es así. Es un esquema que funciona perfectamente. Y esto, lógicamente, es la mayor máquina de hacer, digamos, una ideología sobre lo que hizo Felipe II en América y lo que hizo la Iglesia Católica en América. Por tanto, cuidado que eso a veces nos entra por los ojos. Nos gustan mucho los westerns, pero los westerns y las películas del oeste siempre tienen ese modelo que se está reproduciendo, donde el indio es el malo. No es el indio Jerónimo, esa famosa película, los demás son todos malísimos. Y además no tienen nombre. No sabemos quiénes son. Son gente anónima. Bueno, internamente sí que va a haber una rebelión, que es la rebelión de los moriscos. La rebelión de los moriscos también está incorporando un problema. Aquí, como va rápido el tiempo, la situación de los moriscos es grave. Son enemigos de España dentro de España. Se están aliando contra los berberiscos, contra los turcos, y eso lógicamente genera una inestabilidad grande. La rebelión de los moriscos en el año 68, donde hay mártires, hay sacerdotes mártires, pero también hay una represión dura de Felipe II, que ciertamente, bueno, aquí en este caso va a ser Juan de Austria el que va a tomar protagonismo en ese momento. Juan de Austria va a ser una figura, a Carlos V se le presenta, como su Jerónimo, por cierto, también se llama así, se le presenta en el lecho de muerte. Pero sin embargo, Felipe II, cuando lo conoce, le convierte en su gran puesta de entrar al Escorial. ¿Sí? No va al Escorial, al lado de los príncipes está también Juan de Austria, en una zona digna, no de los reyes, pero sí en la zona de los príncipes, nada más entrar en la zona de los infantes, el primero de la derecha, el segundo de la derecha. Bueno, pues la situación, como digo, va a ser bastante grave y va a terminar, como sabemos, con la expulsión en 1609, justamente ya con Felipe III, lo cual provoca también una situación de crisis económica, si es que faltaba algo, porque la caída de los 300 o 400.000 moriscos que salen, pues ciertamente también va a provocar una, digamos, situación económicamente de crisis permanente que, bueno. En el tema del, este no me meto demasiado, quizá sí que os recomendaría los libros de Alberto Ibáñez. Alberto Ibáñez lo he escuchado muchas veces, es del Consejo de Estado, muy interesante. La leyenda negra del odio, la historia del odio de España, que trata muy bien cómo Felipe II también se tiene que valer un poco y cómo se va construyendo. Aquí tenemos, por ejemplo, la recreación de lo que hacía Felipe II contra los protestantes. Absolutamente falsa. Simplemente son imágenes de propaganda. Hay muchísimas imágenes de propaganda, no quiero recrearme, pero hay muchísimas imágenes. Para hablar bien de España hay que ser extranjero. Por ejemplo, Stan Le Pen o Antonio Pérez, uno puede hablar bien de España si es extranjero. Si son británicos, uno puede hablar bien. En el caso de los demás, lógicamente, pues no. Pero en España todavía tenemos esa pequeña idea de Felipe II, de la idea de un rey que hacía estas cosas, cuando realmente él fue el gran capitán. Cuando Santa Teresa hablaba de los capitanes, yo creo que hablaba de los obispos y de los pastores, pero también hablaba de Felipe II, que tenía sus capitanes y que había que cuidar a los capitanes para que también ellos fueran líderes a la hora de gestionar el propio territorio. Bueno, el final del reinado, como siempre sabemos, es crisis, que ciertamente se está viviendo en los propios monasterios de Santa Teresa. Y la última de las grandes situaciones que está viviendo y que transforma y modifica y hace que la situación de Santa Teresa se vea también modificada. Uno piensa que Santa Teresa se mete en su monasterio y no sabe de todo esto, ella sabe perfectamente de todo esto.
Ahora me estoy leyendo las obras de María de Jesús, que es la famosa María de Jesús, el letraído de Santa Teresa, a la que ella le dejaba sus obras, las obras, por ejemplo, las moradas o el castillo interior. Esta fue una monja que luego en el año ella nace en 1560 y cuando tiene 16 años se la lleva a Toledo, es la que vive en Toledo, y Santa Teresa le va dando sus obras. Bueno, pues las obras de Santa Teresa que ella lee, cuando María de Jesús escribe sus cartas, está trasladando ese conocimiento que hay del mundo en los Carmelos, en el Carmelo de Toledo, está haciendo, y entonces ella se convierte en altavoz del interés que Santa Teresa tiene por cuidar en lo que España se está jugando la vida. Es decir, cuando España se está jugando, cuando digo España estoy hablando del concepto de la monarquía católica, digamos. También María de Jesús, como hija predilecta de Santa Teresa, está viendo en sus cartas, por ejemplo, la lucha en Francia, las luchas en Francia, las luchas contra el turco, si el rey tiene o no tiene heredero. O sea, toda esta situación se está percibiendo en los Carmelos que Santa Teresa ha dejado fundados y en sus hijas, como digo, en este caso María de Jesús, que es una figura, igual que Ana de San Bartolomé, igual que esa segunda generación de carmelitas, son herederas directas de Santa Teresa y, como digo, verdaderas intérpretes de su preocupación por lo que está sucediendo en España. Bueno, Felipe II, como sabemos, ese gran territorio, ya lo conocemos, pues ciertamente genera también muchos enemigos. Esos enemigos vamos a tener básicamente el primero, que va a ser Francia. Francia siempre ha sido enemigo. Solamente nos hemos aliado, bueno, que me corrija el coronel, solamente nos hemos aliado una vez con Francia y nos ha ido mal, porque la batalla de Trafalgar la perdimos por aliarnos con Francia. Y hacerles caso. Con lo cual, realmente, la relación con Francia siempre ha sido perjudicial para la monarquía católica. Siempre ha sido enemigos y cuando nos hemos aliado nos ha ido mal. Curiosamente, han sido siempre, en ese sentido, pues unas relaciones complicadas. Habría que preguntar ahora a Macron si todo lo que tiene que ver también con el famoso oleoducto está también influyendo en no querer que España siga creciendo o tenga protagonismo también en la Unión Europea. Esto, bueno, un juicio temerario como otro cualquiera. La batalla de San Quintín, famosa batalla de San Quintín. Podíamos hablar de todo esto. Bueno, como sabemos, los intereses en Francia están sobre todo luchándose en Italia. Entonces, bueno, en Italia el duque de Alba va a interferir en las pretensiones de Francia en la península italiana. Y bueno, pues en el año 1556 el duque de Guisa va a invadir Nápoles. Bueno, como consecuencia lo que va a hacer Felipe II es lanzar lógicamente, desde con Manuel Filiberto de Saboya, desde los Países Bajos, y bueno, prácticamente llega a 100 kilómetros de París, y está esa lucha que conocemos, que termina además, como sabemos, con la batalla de San Quintín, y creando ese monasterio en homenaje a San Lorenzo ese 10 de agosto en que tiene lugar esa batalla. Bueno, la batalla de San Quintín, como digo, es pues una lucha contra Francia y los intereses de Francia enfrentados a la península ibérica o a la monarquía católica. Bueno, esto se va a firmar una paz en el año 1559 y esta paz termina, entre otras cosas, con con el matrimonio de Felipe II. Los matrimonios de Felipe II, como digo, con Isabel de Valois. Probablemente las mejores maneras de firmar la paz es que el rey se case con familia de la otra parte. Lo interesante es que Francia, después de la guerra y la batalla contra España, esta es la paz de 14 de Cambrésis en 1559, curiosamente esta frase de Santa Teresa me parece que habla perfectamente de lo que está sucediendo en Francia, porque Francia, después de esta batalla, va a tener 8 guerras civiles contra los hugonotes. Han dado curso a la entrada de las ideas protestantes y, por tanto, dice Santa Teresa, estáse ardiendo el mundo y quieren tratar de volver a tratar. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Ella está percibiendo en sus monasterios, la lucha que se está dando en Europa, se está ardiendo el mundo, está
una verdadera guerra contra la fe. Tenemos que pensar, nosotros ahora, como ya somos hijos de nuestro tiempo, pensamos que uno va al cielo de cualquier manera, porque Dios es misericordioso. En el siglo XVI, o estaba claro el camino de llegar al cielo, o uno se perdía. El problema en el siglo XVI es la salvación. Y si yo no tengo claro, cuando se está poniendo, por ejemplo, en juego la teología de la salvación, estamos hablando, por ejemplo, cómo los protestantes han cambiado el camino para ir al cielo. Santa Teresa percibe que lo que se está haciendo es cerrando las puertas del cielo a aquellos que, como dice ella, tantas almas que se estaban perdiendo. Ella tenía el dolor de las almas que se perdían en América y se perdían por falta de doctrina y se perdían en Europa por errores protestantes. Estáse ardiendo el mundo, ella lo está percibiendo también en sus monasterios. Por ejemplo, conocemos la famosa matanza de San Bartolomé, donde la reina pues tiene ese sueño donde los calvinistas van por fin a ser reyes en Francia. Pero la reina tiene esa noche ese sueño y, como sabemos, termina con esa matanza de todos los hugonotes que han llegado a firmar la paz en Francia. No quiere la paz y la reina, en esa especie de inspiración que ella tiene, no quiere la paz porque significaría entregar a la herejía protestante, la herejía calvinista, el reino de la primera hija de la Iglesia, que es Francia. Bueno, Santa Teresa lo está percibiendo en sus monasterios, curiosamente, esa situación. La segunda gran guerra que se está percibiendo es la guerra contra el turco. El turco, también ahora un poco en esa especie de proyecto de hermandad, pues efectivamente, pues esa hermandad que podemos tener con nuestros hermanos musulmanes, el turco está atacando Europa. En el siglo XVI el turco no es un hermano que viene a pasear y a saludar. El turco es una verdadera amenaza. En la época de Carlos V hay una escasísima potencia naval. En el caso de Felipe II ya estamos percibiendo que hay una verdadera potencia naval de los turcos, pero también, lógicamente, de los castellanos, que están empezando a desarrollar toda una gran armada. En el año 1560, Juan Andrea Doria se lanza al mar contra la flota turca y provoca un desastre, el desastre de los Helmes, donde mueren algunos abulenses, por cierto, en el año 1560. En el año 1563 los turcos atacan Orán, están a las puertas de Europa. Están a las puertas de Europa, están atacando, en el año 1541 han atacado Hungría, han conquistado Hungría, están a las puertas de Viena. Estamos hablando de una verdadera amenaza a Europa y por tanto hay que defenderlo. En el año 1564, por fin, la armada de la monarquía católica está preparada para defenderse y hay que atacar, no solo defenderse, sino atacar. Y en este caso, la muerte de Solimán el Magnífico, en 1566, da la ocasión para que Felipe II pues, pueda también de alguna manera iniciar. Bueno, esto conocemos como en el año 1571 va a ser la famosa Liga Santa de Venecia, que va a conseguir a las órdenes de Juan de Austria la famosa batalla de Lepanto, donde se frena el avance de la armada o de digamos, el avance turco en el Mediterráneo. El 7 de octubre de 1571, batalla de Lepanto. En Lepanto sabemos dónde está ahí en la zona de Grecia, y ciertamente pues ahí va a haber una gran batalla. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Santa Teresa no funda al lado del mar, ¿cuál sería la razón? Porque el mar es peligroso. Recuerdo en Calpe, el párroco de Calpe me contaba que en la ciudad, en este pueblo, en Alicante, el himno fundamental es una loda, una gloria a la Virgen de Calpe, que protegió la ciudad de la armada turca que entraba, se llevaba a todas las poblaciones, mataba pues, a los que no le valían o a los que le hacían frente, y se llevaba como esclavos al sur o a la zona a venderlos en el Magreb a los peninsulares. Santa Teresa nunca funda al lado del mar. El mar en este momento nos puede parecer muy atractivo, pero el mar en el siglo XVI es un lugar de amenaza y un lugar además de cierta liviandad, porque las costas siempre traen, pues, en fin, ciertas dificultades morales. Santa Teresa no quiere saber nada del mar. Como digo, lo más cerca es Calatrava de la Cruz en Murcia y Sevilla, porque es la gran capital, pero ella evita totalmente los mares. Probablemente
también eso tiene mucho que ver con la amenaza que están viviendo los turcos en este momento. Bueno, los turcos otomanos recuperan Túnez en el 74 y va a ser una amenaza permanente, con la pequeña dificultad que tenemos dentro de Granada, de los berberiscos de Granada. Ahí tenemos el conocimiento cuando tiene Juan de Austria, conoce a su hijo en Juste, y como digo, se lo presenta a Felipe II, y Felipe II le coge una gran devoción a su medio hermano Juan de Austria, que lógicamente va a ser un gran aliado en la lucha contra los turcos. Bueno, como he dicho que a -5 terminaba, voy a avanzar un poquito más rápido y voy a contar un poquito más del problema que está viviendo en Holanda. En este caso el protagonista del lado holandés es Guillermo de Gans. En este caso estamos hablando de las teorías teológicas calvinistas y luteranas que, bueno, pues estamos hablando de que esto está provocando guerras. Terminará, esto por ir un poco rápido, terminará creando, el Felipe II va a terminar creando 3 arzobispado en la zona de lo que hoy va a ser Bélgica, pero la zona de Holanda va a terminar perdiéndose prácticamente, en esa unión de Utrecht va a terminar perdiéndose y prácticamente hasta hoy. O sea, es decir, como sabemos, hay una lucha, hay incluso algunos signos, ¿no? Por España y por la fe, decimos al holandés. Hoy celebramos el 8 de diciembre una batalla que de alguna manera pues tiene que ver con esa lucha contra los holandeses, la intercesión de la Virgen de la Inmaculada justamente en la lucha contra los holandeses. Bueno, ahí habría mucho que hablar. También, como digo, la figura de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, va a ser protagonista en este intento de recuperación que, como digo, no va a terminar conquistándolo y va a ser, por tanto, un territorio perdido también para la Iglesia y perdido para Felipe II. Bueno, ahí va a dejar finalmente a Isabel Clara Eugenia como gobernadora, pero con muchas dificultades. Se entendía bien, siempre las mujeres han gobernado bien en general como gobernadoras en nombre de los reyes, han tenido, y en el caso de Holanda, los Países Bajos han sido bastante buenas. La mujer del príncipe Felipe también fue gobernadora de los Países Bajos, y luego lo va a ser Isabel Clara Eugenia. Bueno, van a ser bien acogidas en general, pero la figura de la monarquía católica prácticamente va a desaparecer en ese territorio. Bueno, aquí habría que trabajar también la época contra Inglaterra. La situación contra Inglaterra, lógicamente, pues va a terminar con esa batalla, la más invencible, el ataque de Drake a Cádiz, que es repelido. Todavía aparecen todavía siguen apareciendo los restos de los barcos de la batalla de Cádiz. Y bueno, pues ciertamente la amenaza, como digo, los territorios cercanos al mar provocan dificultades. Bueno, en el año 1580, y con esto ya remato, como sabemos, finalmente Felipe II se convierte en rey de Portugal a la muerte del cardenal don Enrique sin herencia. Felipe II reivindica ese territorio y, bueno, pues en este momento también se incorpora toda la monarquía, a la monarquía católica, todo el territorio portugués. Ciertamente, Portugal también se abre. Bueno, hay una de las figuras que yo a veces pregunto, ¿no? ¿Por qué Madrid es la capital de España? Probablemente Felipe II en eso se equivocó. Yo creo que la capital de España en ese momento debería haber sido Lisboa, porque era la gran capital de este momento. Pero bueno, hubiera sido la capital de España, porque Portugal era España también, era territorio de Hispania. Pero bueno, Felipe II mantuvo la capital en Madrid. Felipe III la lleva a Valladolid, pues por el influjo del duque de Lerma, como sabemos, pero finalmente se mantiene en la época, digamos, a partir de 1606 se mantiene en Madrid. Bueno, habría que hablar también del Papa y habría que hablar de las relaciones, que son fundamentales, pero no podemos detenernos. En definitiva, como quiero terminar, la época determina las fundaciones de Santa Teresa. Santa Teresa está plenamente inserta en la época que vive, conoce perfectamente el proyecto de Felipe II para España, conoce perfectamente las luchas que están viviendo en el seno de la Iglesia, en el seno de la propia Iglesia y de la propia España, conoce perfectamente las luchas en los territorios, tanto en Francia como en digamos, con las amenazas de los turcos, y eso va a determinar
qué hace ella y cómo sus monjas se convierten también en baluartes de esa guerra, que es una guerra por la salvación. Ella, sus monasterios, no son lugares de olvidarse del territorio, sino al contrario, lugares donde luchar para que la monarquía, el proyecto de Dios para este mundo se cumpla. Y por eso sus monasterios son también lugares de oración y lugares de sostenimiento de los que están batiéndose el cobre, batiéndose también la lucha por la propia salvación de las almas. No sé si lo hemos conseguido, pero de alguna manera abordar las fundaciones no desde lo que Santa Teresa hace, sino de lo que está sucediendo para determinar a Santa Teresa sería mi objetivo, y bueno, pues si lo he conseguido, ustedes juzgarán, y si no, pues tengan misericordia de este pecado. Muchas gracias. Con esto hemos terminado el director, en hora según lo previsto. No sé si quiere terminar con algo, si no, pues. Nos ha pasado volando, ¿verdad? Pues hemos echado una hora. Nada, por mi parte, nada más. Clausurar este ciclo de conferencias, que espero que haya sido de todos satisfactorio. Agradecer a todos los ponentes que han estado en todas estas poblaciones de nuestra provincia, a todos los artistas que participaron en los grabados que hoy están expuestos, y agradecer a todas las instituciones que han querido colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio, y clausuramos este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos por su asistencia.